Bueno, mi nombre es Juan Cruz Serra, de la Universidad Nacional de Avellaneda. Este es un video para el profesor Fabián Regiretti, de la materia de Anatomía Funcional. Y bueno, yo voy a pasar a explicar un poco lo que es la anatomía funcional. Tenemos que la anatomía es el estudio de la estructura del cuerpo humano, toma como referencia los planos y los ejes para su estudio. Los planos tenemos el sagital, el frontal y el transversal, y los ejes tenemos el anteroposterior, el transversal y el longitudinal. También tenemos la posición anatómica, que se toma como referencia para estudio de la anatomía, que es con las palmas a la vista, la cabeza erguida, los pies paralelos y las extremidades en extensión. Luego tenemos el aparato locomotor. El aparato locomotor es vital para el cuerpo ya que produce movimiento y bueno, el aparato locomotor forma el sistema óseo muscular articular, los cuales protegen al cuerpo y generan la locomoción. De las articulaciones tenemos las diartrosis, que son las de mucho movimiento, que son las que nos interesan a nosotros. Ahora voy a pasar a explicar un poco lo que es la columna vertebral. La columna vertebral es la que va a proteger la médula espinal. Está formada de 33 vértebras. Las vértebras cervicales, las vértebras torácicas, lumbares, sacras y coxales. La columna tiene movimientos en flexión, en extensión, en flexión lateral y en rotación, que permite mover en rotación al cuello, la cabeza y el tronco. Perfecto. Ahora pasamos a explicar un poco lo que vendría siendo la articulación del hombro. La articulación del hombro tiene estos movimientos de flexión, de extensión, de abducción, de aducción, circunducción, rotación interna, rotación externa. Bueno, algunos músculos importantes para el hombro podrían ser el dorsal ancho, que el dorsal ancho ocupa toda la espalda, se encuentra en toda la espalda, va a tener como acción remo, traccionar en la natación y en situaciones de colgado traccionar en contra de la gravedad. Luego tenemos el trapecio, que se encuentra a esta altura. El trapecio va a tener como función elevar, contraer y rotar la escápula, ¿okay? El trapecio se va a elongar en flexión de cuello, flexión lateral, flexión lateral. Luego, el dorsal ancho se va a elongar en flexión lateral de columna, ¿okay? Luego pasamos al supraespinoso, que se va a encontrar a esta altura. El supraespinoso es muy importante para la separación del hombro del cuerpo, ya que junto al deltoides va a completar la separación. Este solo va a empezarla, ¿okay? El supraespinoso va a funcionar como un ligamento, como un funcionamiento parecido a un ligamento, y además es estabilizador del hombro. Luego tenemos el deltoides, que el deltoides tiene una porción anterior, posterior, lateral, el cual va a producir la flexión, la extensión de hombro, la abducción y se va a elongar en aducción de hombro. Luego tenemos el bíceps. El bíceps, bueno, se va a originar en la apófisis coracoides, la cabeza larga, ya que consta de dos cabezas, y la cabeza corta, en la apófisis coracoides. La cabeza larga se va a originar en la cavidad glenoidea. El bíceps va a trabajar en flexión de codo y se va a elongar en extensión de codo. Luego tenemos el tríceps, que el tríceps tiene tres cabezas, de las cuales la cabeza larga se va a originar en el tubérculo infraglenoide. Luego tenemos la cabeza
medial y la cabeza lateral, las cuales se van a originar en la porción posterior del húmero, y bueno, van a trabajar en extensión de codo, van a extender el antebrazo por sobre el brazo y se van a elongar en flexión de codo, de esta manera. Luego tenemos la articulación del codo. La articulación del codo va a producir flexión de codo, va a producir extensión de codo, va a producir supinación y pronación. ¿Okay? Bueno, el codo está formado por el antebrazo y el brazo, produce la unión de ambos. También luego tenemos la articulación de la muñeca. La articulación de la muñeca tiene flexión de muñeca, extensión de muñeca, tiene desviación radial y desviación cubital. Bueno, la muñeca está formada por 8 huesos carpianos, de los cuales el más importante es el escafoides, que se encuentra a esta altura, y una lesión en este puede ser grave, ya que circula muy poca sangre y puede ser irreemplazable. Bueno, ahora pasamos a lo que vendría siendo los movimientos de la cadera. ¿Okay? Los movimientos de la cadera tenemos flexión de cadera, extensión de cadera, rotación interna, rotación externa de cadera. Luego tenemos la abducción y la aducción. Perfecto. Luego pasamos a lo que vendría siendo la rodilla. ¿Okay? La rodilla está formada por la rótula, por la parte inferior del fémur y por la parte superior de la tibia y el peroneo. ¿Okay? La rodilla tiene movimientos como flexión, en los cuales están involucrados los músculos isquiotibiales, de los cuales son dos cabezas, la cabeza larga y la cabeza corta, que se encuentran en toda esta parte. Y bueno, como dije, van a producir la flexión. Se van a elongar en extensión de rodilla. Luego tenemos la extensión de rodilla, que sería esto, en el cual va a trabajar el cuádriceps femoral, el cual está formado por el recto femoral, el vasto intermedio, el vasto medial y el vasto lateral. Bueno, ahora paso a explicar lo que vendría siendo la pelvis. La pelvis se encuentra a esta altura, va a tener movimientos de anteversión, de retroversión de pelvis, de inclinación y de rotación. ¿Okay? Cerca de la pelvis encontramos la fascia lata, que la fascia lata va a empezar por acá, va a terminar por acá, se va a elongar de esta manera, poniendo nuestro pico atrás, y la fascia lata puede producirse tendinitis en los corredores o lo que se llama síndrome del corredor. Luego encontramos los movimientos del tobillo. Los movimientos del tobillo son en extensión, en flexión de tobillo. Luego tenemos lo que vendría siendo la abducción, la aducción, y tenemos la supinación y la pronación. Bueno, luego tenemos el gemelo, el cual se encuentra a esta altura más o menos. Es todo, vendría haciendo esto. Tenemos el gemelo interno, el gemelo externo, y su función va a ser elevar y extender el pie, y su elongación va a ser en extensión de tobillo. ¿Okay? Extensión de tobillo. Extensión de tobillo. ¿Okay? Luego tenemos lo que vendría siendo los aductores, sería la cara interna del muslo, que los aductores tenemos el menor, el mayor y el largo, los cuales van a generar aducción y se van a elongar en abducción. Bueno, ahora voy a pasar un poco a hablar de lo que es la biomecánica deportiva. La biomecánica deportiva se encarga del estudio de los gestos deportivos que realiza un deportista para evitar, y también estos gestos deportivos se analizan para evitar lesiones o para corregirse algún fallo técnico en la técnica, valga la redundancia. Luego tenemos los gestos deportivos, que es la cadena de movimientos que realiza
realiza el deportista para llegar a cierta finalidad. Luego tenemos el equilibrio, que el equilibrio también es muy importante para muchos deportes, ya que tiene muchas ventajas a la hora de realizarlo. El equilibrio básicamente es cuando el cuerpo está sometido a fuerzas y logra mantenerse de pie, como en este caso. También tenemos la base de sustentación, que nos lleva a esta definición, que es la posición que toma el cuerpo, que tiene como referencia las piernas, para poder mantenerse de pie en una misma posición contra el piso, las piernas. ¿Okay? Luego pasamos a lo que vendría siendo las palancas, que yo voy a explicar 3 tipos de palancas. El primer tipo de palanca va a ser levantar una mancuerna, básicamente. La musculatura que interviene son los bíceps, todo el brazo, básicamente, los bíceps, el hombro también. El punto de apoyo va a ser el codo, la articulación del codo, y el peso a vencer va a ser la mancuerna, los kilos que tengamos. Luego en un peso muerto, por ejemplo, también puede ser que estemos levantando el peso muerto y el peso que vamos a tener que vencer va a ser la resistencia, todo esto. ¿Okay? El punto de apoyo va a ser todas las articulaciones, puede ser la cadera, la rodilla, y la potencia se va a generar en los glúteos y en los isquiotibiales, y también en la espalda un poco. Luego también tenemos otra palanca que puede ser a la hora de patear una pelota de fútbol. Tenemos como apoyo la cadera, musculatura que interviene son los cuádriceps, y el peso a vencer sería la pelota. Bueno, ahora voy a pasar a hablar un poco de los sistemas. Primero tenemos el sistema respiratorio, que las ventajas de hacer el ejercicio tenemos el aumento del corazón, aumento del volumen de miocitos, y aparte tenemos un incremento de la función cardíaca para bien, ¿no? También en el sistema circulatorio tenemos que el corazón va a actuar de manera más lenta pero más efectiva, lo que es favorecido para nosotros. Además, el sistema digestivo, en el sistema digestivo se aumenta el metabolismo, va a reducir el riesgo de estreñimiento y además también va a incrementar el proceso digestivo o aumentarlo. Luego tenemos el sistema endocrino. El sistema endocrino está formado por glándulas endocrinas, las cuales elaboran las hormonas y sustancias químicas que regulan diversas funciones en nuestro cuerpo. Y 2 consejos para mejorarlo pueden ser realizar mucha actividad física y tener una dieta saludable y nutritiva. Y por último tenemos el sistema nervioso central, compuesto por el encéfalo y el médula espinal, los cuales guían la coordinación, los movimientos. Que también tenemos el sistema periférico, el cual envía mensajes e información y trae información, compuesto por el sistema autónomo y el sistema somático. Bueno, mediante el ejercicio nosotros podemos tener muchas ventajas. Mediante el ejercicio nosotros podemos generar lubricación en nuestras extremidades, con lo que conlleva a tener un buen funcionamiento articular, un buen rango de movimiento además. También para los músculos es importante, ya que puede generar un buen tono muscular y aumentar masa muscular, con lo que también podremos proteger a nuestros órganos de manera correcta, y además esto también ayuda a lo óseo, ya que los huesos son los que protegen nuestro cuerpo y nuestros órganos. O sea que básicamente mediante el aumento de masa muscular vamos a poder fortalecer más nuestros huesos y hacerlos más fuertes.